Hola amigos, bienvenidos a matemáticasgetavo.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Vázquez, licenciado en formación de matemáticas e informática. En esta ocasión les enseñaré cómo realizar una tabla de distribución de frecuencias en formato Excel. Aquí tenemos un primer ejemplo. Se realiza un estudio estadístico para medir el promedio de estaturas de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, que cursan el primer semestre. Para ello se encuestaron a 42 estudiantes. Muy bien, aquí están los 42 estudiantes que dijeron: yo mido 1,80, yo mido 1,55, yo mido 1,70 y así. Muy bien, para empezar a realizar la tabla de frecuencias vamos a darle un nombre a ella, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, dicen tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Promedio de estatura, ¿de quién? De las personas encuestadas en la Universidad de Antioquia, Facultad de Educación. Listo, fueron 42, le dan un título. Y vamos a organizar la variable y sus frecuencias, el título de cada una. Vamos a colocar aquí en A sub 4 la variable x sub i, B4 lo que es la frecuencia absoluta, C4 la frecuencia acumulada, D4 la frecuencia relativa y E4 la frecuencia relativa acumulada. Así los ponemos vertical cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4, son 5 ítems. Muy bien, la variable x sub i corresponde ¿a qué? A la variable que nosotros vamos a hallar. ¿Qué vamos a hallar nosotros? ¿O qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar las estaturas promedio de este grupo de personas. La frecuencia absoluta vamos a trabajarla de la siguiente manera, pero antes de trabajar esto vamos a hacer aquí la tablita. Entonces iluminamos, ¿sí?, lo que nosotros tenemos ahí hasta el momento. Aquí hay unas tablas, vamos a utilizar este tipo de tablas, ¿sí? Ahí está la tabla. Y vamos a hallar también esta y vamos a ponerla así. Ahí van viendo ustedes, es muy fácil esto, y vamos a darle contorno a esto. Muy bien, ahí nos quedó la tabla. Ya ustedes diseñarán su tabla como más les guste. Muy bien, la frecuencia absoluta la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a utilizar fórmulas, porque no es, si estamos trabajando aquí en Excel, no nos vamos a poner a contar cada uno, cuántas veces está 1,77 y contamos así, y pues no, de una vez con la fórmula, ¿sí? Para hallar esta fórmula lo primero que hacemos es iluminar, clic izquierdo sostenido, la cantidad de celdas en la columna que vamos a utilizar y soltamos. Cuando tengamos iluminado toda esta parte, vamos a darle el comando igual. Muy bien, así debe quedar hasta el momento. El siguiente paso, vamos a oprimir al mismo tiempo la tecla Shift con F3 y nos va a salir la ventana de insertar funciones, que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a insertar una función que nos permita de una vez y en un solo paso calcular la frecuencia absoluta, que nos cuente cuántos 1,66 hay acá, que nos cuente cuántos 1,85 hay acá. Muy bien, escribimos acá en esta parte, borramos y escribimos frecuencias. No todas las veces sale acá de una vez, aquí me salió. Escribimos frecuencia, ¿sí? Y le damos ir, y aquí queda, aquí siempre va a salir. Le vamos a dar a aceptar.
En el momento de darle a aceptar, nos va a desplegar esta otra ventana, que es frecuencia. Hay una que dice dato, hay otra que dice grupo. En dato vamos a incluir todos los datos que tengamos. Acá están, son 42 datos. ¿De cuántos estudiantes? De estos 10 estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perdón. De 42 estudiantes. Estos datos de 42 estudiantes. Muy bien, entonces para señalar todos estos datos, le damos aquí al lado de referencia, miren. Le damos clic. Y venimos acá, clic izquierdo, y señalamos todos los datos que tengamos. Soltamos y volvemos allá. Aquí quedaron incluidos, vean, en el conjunto. Este conjunto. Dentro de este rango están todos los datos. Los grupos, aquí en Excel se le llama grupo a las variables. Entonces, para nosotros allá van a ser variables, y aquí en Excel, cuando necesitemos sacar las variables, pues, a llamar grupos. Entonces, igual que el anterior, clic, aquí en la flechita roja, buscamos las variables que necesitamos allá, iluminamos y volvemos acá a la ventana. Ahí están incluidos los datos y los grupos o variables. Como se han dado cuenta, no le he dado a aceptar y no le voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque necesitamos que de una vez toda la parte que seleccionamos, que de una vez se haga el conteo. O sea, que cuente de una vez para 1.90, que cuente de una vez para 1.75, para todos. Si yo en este caso le doy a aceptar, solamente va a cogerme la primera celda. Necesitamos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a oprimir Control Shift y Enter al mismo tiempo. Control Shift y Enter. Listo, y ahí nos va a aparecer toda la frecuencia absoluta definida, ¿cierto? Aquí está, ¿cuántas veces está 1.65? 5 veces. Pero con la fórmula, mire, de una vez. Aquí hay poquitos datos, son 42 datos, pues es muy fácil de contarlos, pero cuando son 500, 1000 datos, para usted empezar a contar uno por uno no tiene sentido. Hay que utilizar una tabla de Excel. Para la frecuencia acumulada vamos a utilizar fórmulas sencillas. Vamos a empezar con la fórmula igual. ¿Y cómo empezamos la frecuencia acumulada? Colocando el mismo valor, el mismo primer valor de la frecuencia absoluta. Y le damos Enter. En la segunda casilla de la frecuencia acumulada, esta es la segunda casilla de la frecuencia acumulada, vamos a hacer la siguiente fórmula. De la fórmula la iniciamos con igual, frecuencia acumulada anterior más frecuencia absoluta siguiente. Si esta es 6, el siguiente es este, y le damos Enter. Listo, ahí nos quedó la fórmula. Y vamos a hacer un copiado para todos los otros, para no hacer ese paso celda por celda. Entonces nos paramos en la esquina de esta celda, en esta esquinita, vean, en esta, mire que el cursor cambia, se vuelve una crucecita negra, le damos clic izquierdo sostenido, nos vamos hasta donde está el último número y soltamos, y ahí nos copió. Es muy fácil. Muy bien, ahí tenemos definida la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. El número de datos que es n, recuerde, la sumatoria de la frecuencia absoluta, esta sumatoria debe ser igual a ¿qué? Al número de datos. ¿Cuántos datos son? Son 42 datos. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Vamos a inicio. En inicio buscamos el signo de sumatoria. En el 2010 puede estar, pues en otras versiones puede estar por acá, puede estar por acá. En esta versión de Excel 2013 está acá, pero es fácil de identificar. Van a inicio y de una vez en el icono, acá en cualquier parte de este escritorio, símbolo de sumatoria, y le damos Enter. Y ahí nos va a autosumar todas las frecuencias absolutas, y le damos Enter. Son 42. Si este número es mayor que los datos que nos dieron
hay un error acá en la fórmula que hicimos en Excel. Debe dar exactamente igual a los 42 estudiantes que encuestamos. Con respecto a la frecuencia acumulada, el último dato de la frecuencia acumulada, este es el primer dato y este es el último dato. El último dato de la frecuencia acumulada debe ser igual al número de datos, a 42, o al número de encuestados, que fueron 42. No se les olvide, pues. Para hallar la frecuencia relativa, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Recordemos la fórmula de la frecuencia relativa es f sub i dividido o sobre n, en este caso es 42. Entonces empezamos con la fórmula igual f sub i, mírelo a, dividido n. Ahí está la fórmula. No le vamos a dar enter todavía, no le vamos a dar siguiente, lo vamos a dejar ahí para poder incluirle a esta fórmula un comando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en este momento le damos enter y le damos autocopiado, nos va a sacar un error de cálculo para las hojas de Excel. ¿Qué hacemos entonces para que no nos salga ese error? En el momento que estamos acá, mire cómo está acá, vea, mire, y se va a dar cuenta cómo va a cambiar. Le vamos a dar la tecla F4 y mire cómo nos cambió. Nos puso dos signos de pesos acá. Cuando eso ocurra, ahí sí le damos enter y nos quedó la fórmula de la frecuencia relativa. Hacemos el autocopiado igual que las otras dos columnas, así como hemos autocopiado esta, como autocopiamos esta. Nos ubicamos acá en esta parte, clic izquierdo sostenido hasta el último número y soltamos. Y ya tenemos la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa acumulada, le damos igual. Copiamos el mismo primer número de la frecuencia relativa y le damos enter. En la segunda casilla vamos a copiar esta fórmula. Iniciamos la fórmula con igual el número, el valor de la frecuencia relativa acumulada anterior más el número de la frecuencia relativa siguiente y enter. Y autocopiamos, ¿sí? Así como hicimos todos, autocopiamos. Muy bien, esta es la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Recuerde que la frecuencia relativa la utilizamos para los porcentajes. En este caso, por decir algo, yo me paro aquí en este 0,14 y voy a interpretar ese 0,14 con la frecuencia relativa. Entonces puedo decir la siguiente afirmación, que el 14%, ¿sí?, de los estudiantes encuestados miden 1,69. Con las gráficas nos vamos a dar cuenta más visiblemente de esto. Con respecto a la frecuencia relativa acumulada, el último dato debe ser igual a 1, no puede ser mayor a 1. ¿Sí? Si es mayor a 1 hay un error. Y cuando sea menor que 1, se admite hasta 0,99, 0,98. De ahí para abajo están malas las aproximaciones. El profesor en los salones, en las aulas, cuando nos pone este tipo de ejercicios con calculadora y lápiz y cuaderno, nos pone a aproximar, ¿sí? Entonces cada vez que nosotros terminamos un ejercicio de esto nos da 0,99, 0,98, hasta ahí. Si da menos de 0,98, entonces están malas las aproximaciones. Muy bien, les habló Gustavo Vázquez. Muchas gracias y hasta pronto.